Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar la clasificación morfológica de la anemia. La clasificación morfológica de las anemias entonces se puede dar en tres grandes grupos: las anemias microcíticas hipocrómicas, las anemias macrocíticas normocrómicas, las anemias normocíticas normocrómicas. ¿En base a qué se da esa clasificación morfológica? Se da en base al BCM, el que nos va a decir el volumen, y se da en base al CHCM. Winthrop propone el CHCM. Hay mucha literatura que sigue apoyando al CHCM como parámetro para clasificar a las anemias. Se habla de que es mucho más sensible que el HCM para detectar pequeños cambios en el contenido de hemoglobina dentro de los eritrocitos, y quizás por eso todavía tiene una gran vigencia, aunque hoy en día hay alguna literatura que apoya más hacer esta clasificación en base al HCM, sobre todo porque bueno, hay instrumentos que los están midiendo directamente. De todo modo, cualquiera de las dos es válido. Yo aquí lo voy a dar en base al HCM, es como lo vamos a conseguir en la literatura un poco más clásica. Entonces, en la anemia microcítica hipocrómica, ¿qué vamos a tener? Por supuesto, vamos a tener la hemoglobina disminuida, vamos a tener un BCM menor a 80 femtolitros y un CHCM menor a 320 gramos litro. ¿Qué es lo interesante de esta clasificación? Lo interesante está aquí, en que dentro del grupo de las anemias microcíticas hipocrómicas vamos a tener cuatro grandes grupos de anemias. Están las anemias por deficiencia de hierro, las anemias ferropénicas, están las anemias de las enfermedades crónicas, que aquí existe una gran cantidad de enfermedades que pueden derivar en anemia y que están englobadas aquí. Están las talasemias, pero las heterocigotas, que son trastornos leves, las vamos a encontrar aquí, y las anemias sideroblásticas. Entonces vamos a tener cuatro grandes grupos de contenido dentro de estas anemias microcíticas. Entonces esta clasificación morfológica resulta de gran ayuda. Además que bueno, aquí el médico va a tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la frecuencia. La anemia más frecuente es la anemia ferropénica. Entonces hay una cierta tendencia hacia pensar que es esta anemia. Ahora, si se encuentra en un entorno geográfico donde la talasemia es frecuente, entonces bueno, a lo mejor pensaría en este caso primero de una talasemia. Si está dentro de un recinto hospitalario, seguramente lo primero que va a pensar es que se trata de una anemia de la enfermedad crónica. Una anemia sideroblástica tiene una frecuencia mucho menor, y ya esto es una alteración ya del tipo neoplásica hematopoyética. En cuanto a las anemias normocíticas normocrómicas, vamos a tener que la hemoglobina va a estar disminuida, el BCM está dentro de lo normal y el CHCM está dentro de lo normal. Aquí, por ejemplo, está la hemorragia. Existe una gran cantidad de cosas que pueden producir hemorragia, y aquí estamos hablando de hemorragia aguda. Aquí también van a estar las anemias hemolíticas, que son un grupo gigantesco de anemia, Y aquí también podemos quizás incluir a la aplasia, donde bueno, hay un problema entonces en esos precursores eritropoyéticos. Entonces vean que el grupo normocítico normocrómico realmente es un grupo bastante grande, bastante complejo, pero esta clasificación nos permite entonces una orientación inicial. En cuanto a las anemias macrocíticas normocrómicas, la hemoglobina va a estar disminuida, el BCM está aumentado por encima de esos 100 femtolitros. Aquí hay un error, no es 110, es 100 femtolitros, porque los valores, los puntos de corte son entre 80 y 100 femtolitros. Aquí, bueno, un error mío. Y tenemos el CHCM, que sería de 320 a 360. En este grupo también hay dos grandes entidades. Están las anemias megaloblásticas y las anemias no megaloblásticas. Entonces, lo interesante de esta clasificación es que los dos grupos más raros tienen pocos trastornos asociados. Entonces, la orientación que da esta clasificación morfológica es muy buena para el médico. Y de ahí la importancia de una excelente medición de estos parámetros en el laboratorio. Entonces, en esa evaluación del laboratorio, ¿cómo vamos a detectar la anemia? Con la hemoglobina. ¿Cómo vamos a determinar la posible causa de la anemia? Con una clasificación morfológica. El médico se va a llevar estos valores y va a establecer esa clasificación morfológica en base al BCM y al CHCM.
no se estila que uno en el reporte coloque anemia de tal tipo, ¿no? Pero a lo mejor es algo que en algún futuro se puede incorporar, sobre todo porque ahora se está haciendo mucho hincapié en el rol que tiene el laboratorio, en que debe educar a los usuarios de ese laboratorio en cuanto a la utilidad de estos análisis que se realizan. Y por supuesto, también en el laboratorio existen análisis para evaluar la producción, la destrucción o la pérdida de los eritrocitos. El más importante de todo ello es la capacidad de respuesta de la médula ósea, que es el índice de producción reticulocitaria, que es un índice que se deriva del recuento de reticulocitos, y básicamente lo que nos dice es que si esa médula ósea está en capacidad o no de producir eritrocitos. Y vamos a tener una gran cantidad de pruebas muy particulares para cada uno de los grupos o anemias que nosotros podemos encontrar. Entonces, de esta manera el laboratorio contribuye a lo que sería ese diagnóstico de la anemia. Tenemos entonces como punto central la anemia. Vamos a tener que el paciente va a ir donde el médico, este le va a realizar entonces una historia clínica, y aquí lo que busca son algunos indicios de ese motivo de la anemia. Por ejemplo, aquí destaca mucho este síndrome de pica, que es que los niños o la persona quieren comer tierra, entonces eso se asocia mucho, por ejemplo, con la anemia ferropénica. En el examen físico, por ejemplo, una lengua lisa se asocia mucho a lo que sería una anemia megaloblástica, y hay otros defectos o otras alteraciones que el médico quiere ver en ese examen físico. Pero necesita entonces del laboratorio, el cual le va a decir si tiene anemia o no. En base a esa medición de hemoglobina, le va a ayudar a orientar con esa posible causa, con esa clasificación morfológica de las anemias. Va a evaluar entonces con análisis adicionales, aunque hoy en día muchos instrumentos de alta gama son capaces de realizar el recuento de reticulocitos, entonces ahí también se tendría ya un terreno ganado. Evaluar la producción, destrucción o pérdida de los eritrocitos. También debemos recordar que los últimos instrumentos tienen algunos otros índices que también ayudan mucho en estos puntos que tenemos aquí, y de esta manera entonces ayudar a establecer la fisiopatología, y de esta manera el médico puede aplicar el tratamiento correctivo y sacar al paciente entonces de esta condición de anemia. Entonces vemos que hay una relación entre entre el equipo de salud y las diferentes formas de analizar que se tienen al paciente, y nosotros estamos en esta que es el laboratorio. Y esto fue parte de nuestro en vivo: anemia, laboratorio y clasificación.